Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Hola, soy Lola Índigo y vengo a hablaros de mis 11 tatuajes. Mi primer tatuaje fue a los 19 años, me lo hice en Barcelona y es por la música, es un rewind y un forward. Me hacen muchos chistes porque todo el mundo me pregunta dónde está el play. No lo pensé cuando me lo hice. Este tatuaje casi nunca se ve y la primera vez como que me empezaron a escribir un montón sobre el tatuaje fue cuando hice una campaña de lencería que estuvo en todas las vallas publicitarias de España entera. Cuando me lo propusieron, la verdad que dije que sí al toque y el motivo principal fue que para mí en ese momento creía que era guay ir por la calle y ver un cuerpo en lencería semidesnudo con el que te puedas identificar. No es como lo que solemos ver. Yo he tenido épocas en mi vida en las que he estado extremadamente delgada. Empecé a ser muy infeliz. Empecé como a estar más preocupada por lo que comía que por lo que vivía. Como que poco a poco me he ido recuperando. Como que he ido ganando en autoestima y he ido perdiendo como la obsesión por la imagen. El segundo es un 21, me lo hice cuando pasé de tener 21 a 22. Porque a los 21 como que me pasaron un montón de cosas, me fui de España, estuve en China, luego en Los Ángeles y fue como que marcó un antes y un después en mi vida en independencia y en una serie de cosas que me pasaron, familiares, laborales. Tuve que buscarme la vida, básicamente. Tengo un tatuaje de la época de China, es una palabra que es Mei Mei, que es hermana pequeña, porque allí pues tuve épocas de mucha soledad y mi mejor amiga de Granada estuvo pues haciéndome videollamadas, muy pendiente de mí, y cuando ya me despedí de China pues nos lo hicimos las dos, así que me recuerda a las dos cosas, a China y a ella. Yo siempre digo que recuerdo China como si fuera una vida pasada, como si fuera otra vida, una vida paralela, porque fue tan diferente para mí y viví tantas cosas y tantas aventuras y tantas situaciones extremas que para mí es como una historia en otro plano del universo, es una cosa muy rara. No sé muy bien cuál es el orden ya, pero creer es crear, pues me lo hice justo antes de entrar en Operación Triunfo. Es una frase que siempre me ha gustado mucho y que me representa muchísimo. Es como lo de la ley de atracción, ¿no? Que si tú lo tienes claro y tú lo ves, lo atraes hacia ti, creas algo. Al principio solo era creer es crear y más adelante cuando ya saqué mi disco y ya tuve mi proyecto, lo uní y hice la rosa como si hubiese nacido una flor de creer. Casi al tiempo me hice esta luna porque estoy como muy conectada con la luna y bueno, de hecho, en la dedicatoria de mi disco Aquelarre empieza diciendo: yo era una niña que miraba la luna pensando que la luna me miraba a mí. Cuando era pequeña siempre dormía con el balcón abierto y miraba la luna como si me estuviera hablando, ¿sabes? Como si me fuese a conceder todos mis deseos. Creo que los astros están ahí y que te ayudan con una energía que tú creas. Pienso que la vida es mucho más interesante si crees que hay algo más. Sí, a mí me gusta pensar que si haces el bien simplemente se te devuelve. Es que el trabajo, pues obviamente ayuda muchísimo y es la base de todo. Yo siempre es con lo que predico, que hay que esforzarse y hay que estar ahí duro, pero claro, está la parte de creer, que es muy importante. Me tatuaría la cara, a ver, no la cara entera, no, nada. Sí, además tengo un amigo que lo ha hecho recientemente y a mí me ha dado como shock, ¿sabes? No quiero que a mi madre le dé un infartiqui. Pues aquí hay un alien, un planeta que es una piña y una serie de mini planetas. Y me lo hice por mi amigo Yera, Lalo. Son dos personas que
como que yo las encontré cuando estaba recién empezando a hacer música y me enseñaron de qué iba a hacer música, me enseñaron a ser una familia, a ser un colectivo, ¿no? Porque los Trapicars son un colectivo y la verdad que me cambiaron la vida. El alien es Lalo, que es como un loco, el alien representa toda la locura de él y todo su flow, y la piña es Yera. Los planetas pues es como todo nuestro universo, bueno, el universo de ellos, ¿no? El Tropical Minds, como toda nuestra locura, ¿no? Para mí son como nuestros planetas. Aquelarre, bueno, este es mi disco y me lo hice con mi equipo. Esto es muy fuerte, ¿vale? Porque nos lo hicimos en el Arenal Sound. Ana se tatuó, que es mi road manager, que la amo. Ella se hizo una pedazo de bruja aquí y se puso Aquelarre. Eso es amor, de verdad. Mi técnico de sonido se hizo el pedazo de símbolo de la gira en la pierna. Y mi booker, Alberto, se hizo el mismo que yo, escrito por mí. O sea, yo se lo escribí directamente en el brazo y él se lo... Es que flipo. O sea, todavía lo estoy contando y flipo que mi equipo lleve tatuado el nombre de mi disco. Me recuerda a ellos. Es que me emociono. Perdón. Esto lo corta. Luego lo vais a poner, cabrones. Bueno. Ay, espérate. Ay. Yo que siempre digo en todos lados, mi familia, como la gente, vale, ya sabemos que sois una familia, no sé qué. Pero es que es verdad, o sea, todos los éxitos que he tenido, ellos lo viven todo como un éxito propio y es increíble porque lo es. O sea, realmente es su éxito. Porque si ellos no estuvieran conmigo, yo no seguiría haciéndolo, no tendría sentido. Las niñas, mis bailarinas, ellas también, todas tienen este corazón, que es, bueno, eso. Tengo el mejor equipo del mundo, gracias. Este es el símbolo de Aquelarre, de mi gira. Este es el más bonito que tengo, es verdad que es el más currado, porque además tiene una línea súper fina que parece que la has hecho con un compás del cole, es espectacular. Sí me tatuaría por amor, y de hecho creo que estoy muy tatuada por amor, porque esto es amor. Amor a mis amigos, a mi equipo, a mis amigos. Es como que ya estoy muy tatuada por amor romántico. Pues probablemente también, o sea, si en ese momento lo siento, mi cuerpo es el diario de mi vida. Me encanta recordar todas las cosas que me pasan y que pienso que son mágicas y significativas. Y la gente que pasa por tu vida lo es. Ah, bueno, luego está este, que me lo hice por Ya no quiero nada, que es en la baraja la reina soy yo, entonces es la reina de corazones. Y el mismo día que me hice el corazón con las chicas, me hice otro por Ya no quiero nada, porque es la primera canción que escribí. Y la verdad que fue como muy representativo para mucha gente, no solo para mí, sino además para un montón de niñas, sus madres, un montón de mujeres. Y bueno, la verdad que yo nunca lo hubiera imaginado que con palabras tan simples y con una cosa tan inocente, porque era muy inocente, era como, venga, me voy a sentar a escribir mi primera canción, ¿sabes? Y de repente... Era todo lo que, la rabia y todo el rollo que yo sentía en ese momento con presentarme a la industria, ¿no? Y bueno, es Mime conmigo, que es una frase de la canción que además yo tenía súper claro, como que ya lo llevaba escrito yo en mi libreta cuando fui al estudio, como, quiero esta frase. Mime conmigo, lo que te digo, sola sin nadie más. Los tatuajes que son como por estética, pienso que esos tatuajes pasan de moda. Yo prefiero tatuarme cosas que salgan de mi rollo, ¿sabes? Porque al final son mías. O sea, no es que se lleve lo de tatuarse cosas brujescas, es que yo soy una bruja. Pues espero que os guste mucho mi vídeo de mis tatuajes. Soy Lola Índigo y espero que escuchéis Santería en todas las plataformas.